parece de verdad que son mujeres exitosas y con gran proyección. Entonces, lo primero es, si me permiten, porque hicimos algunos cambios en las presentaciones, que las vamos a contar. Florencia. Florencia Borlero es psicóloga. Se desempeña como gerente de consultoría en capital humano en Deloitte. Posee amplia experiencia en desarrollo de liderazgo, diseño organizacional, clima cultural, gestión del cambio y actividades de reclutamiento y selección. Ella es la que nos va a recordar y nos va a dar el puntapié inicial para recorrernos la encuesta. Luego tenemos a Lucía Cabanas, que es magíster en comunicación, docente de clase en grado y máster en la Universidad de Montevideo. Forma parte del Consejo Empresarial de Sistemas B de DIRCONSUM, Asociación de Directores y Gerentes de Comunicación Corporativa en Uruguay. Es miembro de la Liga de Intraemprendedoras y en este momento es gerente de marketing y sustentabilidad en Itaú y también directora ejecutiva de la Fundación Itaú. Es además mamá de Clementina, de 6, y Benjamín, de 3 años, orgullosa mamá. Apasionada por los proyectos de impactos positivos, impulsa la búsqueda de sentido y felicidad en el trabajo y cree en el potencial humano como creador de un futuro mejor y una colaboración para lograrlo. Tenemos también a Florencia Herrera. Florencia es directora de Comunicación y Relaciones Corporativas de UPM Uruguay. Tiene una vasta experiencia de más de 25 años en comunicación, periodismo, publicidad y comunicación corporativa, gestión de crisis y vocería, en organizaciones muy diversas del área financiera, forestal, construcción, logística, energía, entre otros. Y vaya si conozco su experiencia y su éxito en estas áreas. Su amplia experiencia profesional le permite contribuir al desarrollo de las habilidades de comunicación y relacionamiento de la organización y sus equipos. Es una convencida de que las organizaciones pueden ser organizaciones más humanas y construir organizaciones justamente con mejor clima, diríamos, interno. Busca además apoyar a las mujeres en su desarrollo como líderes. Mariana Machado. Mariana es máster en Business Administrativo de la Universidad RT, licenciada en Relaciones Internacionales de la UDELAR, es docente en Marketing de Servicios en las carreras de grado y pregrado de la Universidad RT, en Marketing de Seducción, es un marketing bien innovador. Se desempeña como gerente de Marketing, Comunicación y Business Development en Buller Regules y Grand Thornton, Uruguay y Paraguay. Desde hace más de 10 años lidera la estrategia integral al cliente en posiciones gerenciales responsables de la implementación del área comercial y del marketing, así como del diseño de la experiencia del cliente. Especialista referente a nivel profesional y académico en aspectos vinculados a Customer Experience, Change Management y Marketing de Servicios y Relaciones. Posee amplia experiencia en la formación y consolidación de equipos de alto desempeño orientados al logro de resultados y al desarrollo del talento. La caracteriza su pasión por el cliente, su convicción en las personas, la autosuperación y el trabajo en equipo como columna vertebral de sus logros. Soledad Infante. Soledad es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Católica, con posgrado en Cambio Organizacional en lo rural. Actualmente, desde hace 5 años, es gerente senior de Recursos Humanos en Mercado Libre, luego de pasar por exitosas experiencias similares en empresas como PepsiCo y Coca-Cola. Estos últimos 3 años alcanzó la posición 1 en el ranking de los mejores lugares para trabajar en Uruguay. Felicitaciones. Y entre los primeros 3 del ranking de los mejores lugares para trabajar para mujeres. Es miembro de la Junta Directiva de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, que desembarca en Uruguay y busca conectar a profesionales del área de recursos humanos, generar un ecosistema de conocimiento a través de actividades técnicas y el intercambio de mejoras prácticas
mejores prácticas en networking y es mamá de Emilia, Josefina y Francisco. También una orgullosa mamá. Bueno, como pueden ver, son súper mujeres. Entre madres, experiencia y logros, creo que de verdad estamos ante un panel sumamente exitoso y la verdad estoy muy complacida de presentarles. Vamos a pedirle a Florencia, que es, digamos, la disparadora de estas polémicas o de estos paneles, que nos ponga un poco en situación de qué pasó con esta respuesta, la encuesta Pulso que realizaron con relación a la pandemia. Quienes estuvieron presentes y escuchando el panel anterior, algunas cosas les podrán sonar como reiterativas. Para quienes no, brevemente les cuento simplemente para que entiendan cuáles fueron los grandes hallazgos que encontramos. Y el primero, creo yo, tiene que ver con una generación sumamente resiliente, ¿no? Nos encontramos con una generación que en la primera instancia de la encuesta nos hablaban de altos niveles de estrés, nos hablaban de cerca de un 50% de centennials y millennials, manifestaron estar estresados la mayor parte del tiempo, sentir mucha tensión a nivel laboral, obviamente influidos también por temas personales, no somos seres integrales, no todo es culpa del trabajo, pero sí sentían que se les estaba haciendo como bastante pesado. Otra de las cosas que decían, cerca del 49% estaba dispuesto a cambiar de trabajo en los próximos 2 años. Y otros temas como bien importantes que ellos entendían que hacían o no el permanecer en una organización, ¿no? Como que de alguna manera cuando se hace esta encuesta de Pulso, lo que nos encontramos es estos niveles de estrés descienden, la gente empieza a sentirse un poco menos estresada, más segura. Probablemente muchos esperábamos que las respuestas fueran al revés y que empezáramos a ver como mayor preocupación dada la incertidumbre a nivel mundial. O sea, esto no era algo que pasaba solamente en mi organización, no era algo que pasaba solamente en mi país, era algo que era mucho más grande y que no dependía de una persona en particular, sino que realmente, si bien esa incertidumbre para muchos en algunos aspectos aún continúa, en aquel momento era todavía mayor, ¿no? Y nos contarán ya todas ustedes cómo fue la vivencia de sus organizaciones, pero la realidad es ninguna organización estaba preparada para afrontar una situación así, o por lo menos no estrictamente preparada, ¿no? Por lo general, las organizaciones tienden a tener sus protocolos frente a cualquier catástrofe que haya a nivel natural, temas más bélicos y demás, pero no necesariamente para una pandemia, entonces tuvieron que rearmarse. ¿Qué pasó con estas generaciones? Valoraron muchísimo cuál fue la respuesta que estas organizaciones dieron a esta situación, la rápida respuesta, ¿no? Habrá cosas que podemos hacerlas mejor, que con lecciones aprendidas y con el diario del lunes uno dice, esto capaz que no, para próximas veces puede ser diferente, pero sí creo que una de las principales cosas que se sintieron cuidados, se sintieron protegidos ellos y su entorno cercano, ¿no? Y no solamente él quédate trabajando en casa, sino él quédate trabajando en casa, pero ¿cómo estás? ¿Estás bien? Las organizaciones empezaron a hacer encuestas a entender cómo cada una de las personas estaba viviendo esto y no como un general de, bueno, si están en su casa están bien o si están haciendo teletrabajo todos lo pueden hacer de buena manera. Hay quienes por ahí vivían solos y entonces se empezaban a sentirse un poco más angustiados y con cierta necesidad de contacto con las personas. Hay quienes pueden vivir con hijos chiquitos y eso también tenía una demanda y hacer como convivir esto del conectarse a una videollamada, pero a la vez que se apareciera uno de los niños pidiendo para comer o que quería ir al baño o cualquier cosa que en otro momento hubiera sido manejado totalmente diferente. Hay gente que tenía que hacerse cargo de adultos mayores en su casa. O sea, no todos vivíamos la misma situación y las organizaciones quisieron entender, bueno, cómo está cada uno y cómo ayudarlos. Hay muchísimas organizaciones que generaron sistemas de apoyo psicológico para aquellos que lo necesitaron, porque realmente entendieron que emocionalmente había como una movilización y la querían atender como realmente sentido, ¿no? Bien desde adentro y no solamente como un, bueno, ¿cuál es el check de las cosas que tenemos que hacer para cuidar a nuestra gente? Sino que fueron cambiando y arreglando cosas sobre la marcha.
estas generaciones, y ahí me atrevo a decirlo un poco más amplio, ¿no? y ampliarlo al resto de las generaciones que formamos parte de las organizaciones, tendimos a valorarlo, ¿no? Y no solamente a la interna, sino hacia afuera. ¿Qué cosas empezaron a hacer con la comunidad? ¿De qué manera empezaron también a cuidar al que estaba más allá? Claramente los negocios siguieron cuidando el negocio, porque debe ser así, pero haciendo un gran foco en las personas. Y para estas generaciones eso es primordial. Me habrán escuchado hablar ya 1.000.000 de veces del propósito, ¿no? de la importancia que para estas generaciones tiene tener, que existe un propósito en la organización de la cual forman parte. Y no me estoy refiriendo a un objetivo ideal o algo magnífico que la organización puede lograr, sino realmente cuál es el valor agregado que yo dejo en esta organización y cuál es el valor agregado que esta organización deja en la comunidad en sí, ¿no? No es solamente, ahí hay gente que a veces me desafía un poco y me dice, bueno, sí, pero si no le pagan un sueldo, está bien, demos por obvio que el salario está, pero a igual salario, estas generaciones tienden a elegir aquellas organizaciones que les prevén como este plus. Y creo realmente que estas generaciones, que a veces hablamos de ellas como si fueran solamente parte de los colaboradores que forman la organización, hoy en día están liderando las organizaciones. O sea, una persona, un millennial, hoy tiene 37, 38 años, o sea que también lideran las organizaciones y fueron aquellas personas que pudieron ver, hoy lo decías bien tú, Selva, con este proverbio chino, frente a esta situación hubieron organizaciones que pudieron ver una oportunidad, que pudieron reinventarse y otras que simplemente quedaron quietas esperando a que sucediera porque se vieron realmente paralizadas frente a la situación. Algunas por el contexto y porque era muy difícil, otras por no entender muy bien o no saber bien cómo hacer frente a esto y cómo trabajar en equipo con su gente. Y otra cosa que me parece bien importante de todo esto es el liderazgo, ¿no? Si nuestras organizaciones no tienen líderes que puedan llevar adelante, ¿no? y embanderarse de alguna manera de todos estos proyectos, se hace como muy difícil. Ahí quizás sí me parece que está buenísimo escucharlas a ellas. Nosotros desde Deloitte tenemos como la mirada holística de lo que fuimos viendo en diferentes organizaciones y nuestros clientes. Sí estamos como muy orgullosos de mirar cómo han enfrentado la situación. La mayoría de ellos hoy en día se miran y se ven sorprendidos de que no sabían que eran capaces de hacer lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo, ¿no? Y creo que realmente ese orgullo que sienten hoy es lo que también le da orgullo a cada una de las personas que forman parte de la organización. Y ahora las dejo a ellas que nos cuenten a ver cuál fue su experiencia bien íntima en la organización. Me gusta escuchar a Florencia porque es de las que ve el vaso medio lleno y no medio vacío, y efectivamente así hay que afrontar la vida y las crisis, sin duda. Bueno, esta ya es una pregunta, como auguraba Florencia, que va a poner el acento en la comunicación, porque ustedes son esencialmente responsables de esa área. Entonces la pregunta un poco es, ¿tenían previsto obviamente una situación de crisis de esta magnitud que no solamente interesó a organizaciones, sino al propio país, porque estas fueron medidas que afectaron al país en su conjunto? ¿Cómo abordaron estos planes? ¿Cómo los adaptaron en tan corto tiempo? ¿Dónde pusieron el acento? ¿El tono de la comunicación? ¿Cómo se modificó? Quien quiera empiece. Capaz que empezamos por Florencia. Bueno, primero que nada, muchas gracias a OMEU por esta invitación. La verdad que es un placer compartir con todas estas mujeres tan valiosas y tantas experiencias tan interesantes. Primero quiero hacer una cortita explicación de lo que es UPM, porque eso nos va a poder permitir entender un poquito cuáles fueron nuestras acciones. UPM es una empresa forestal, tiene actividades en todo lo que es la cadena forestal, desde el vivero, donde se generan los plantines para después plantarlos, lo que se llama silvicultura. Después tenemos la cosecha de la madera, después el transporte de la madera, y después esa madera va para la planta de celulosa, y producimos celulosa. Después la celulosa se exporta al mundo, digamos. Pero les muestro esto porque en realidad hablamos mucho también y estamos la diferencia que podemos tener, por ejemplo, en UPM, es que
el teletrabajo se dio solamente en algunas pocas áreas, y el gran desafío que enfrentamos como empresa es justamente cómo hacer que la planta siga funcionando, que la cosecha siga funcionando, que el vivero siga funcionando, en este contexto, digamos, de quédate en casa, distancia social, cuidados personales. Si me preguntan cuáles fueron las claves, primero contarles que cuando uno, después de tantos años de experiencia en diferentes tipos de crisis que he vivido durante toda mi carrera, uno siempre veía en los manuales, y teníamos en los manuales de crisis una palabrita que decía pandemia, ¿no? Todos los demás eran un montón de cosas que uno sí las sentía como que podían ser conflictos sindicales, algo natural, etcétera, pero la pandemia era una palabra que estaba ahí teórica dentro de lo que tenía que ir en el listado de posibles creadoras de una crisis. Y bueno, y en realidad creo que todas las empresas nos encontramos realmente con la pandemia como tal, sin tener claramente procesos y procedimientos para una pandemia en sí mismo. La clave, como en toda crisis y especialmente en esta, son tres. Un buen liderazgo rápido y que realmente tome las riendas del tema, un plan de acción y acciones rápidas, concretas y muy claras, y una comunicación transparente, cercana y muy concreta, porque acá lo que se necesita, lo que se genera en estas situaciones es el principal motor, es el miedo, y lo primero que hay que hacer es bajar la ansiedad, y lo que se puede controlar se controla, y lo que no, bueno, no se controla. Creo que específicamente a nivel de Uruguay, lo vimos también a nivel de gobierno, creo que el país en sí mismo también tradujo rápidamente esa fórmula, y no, esto no es por hablar de política, sino justamente para ver cómo se generó todo esto, un presidente que enseguida asumió y un gobierno que enseguida asumió las riendas del tema, rápidamente tomaron posición, dieron instrucciones generales para todos, informaban de forma permanente, también con un tono y estilo de comunicación muy transparente. Esto lo dominamos, esto no, hay cosas que no sabemos, o sea, esa transparencia que ayudó mucho también a que las organizaciones puedan responder muy rápido. En el caso de UPM, nosotros, por ejemplo, lo que trabajamos fue dividir cada área y ver y analizar las necesidades de cada área, trabajar con los líderes de los distintos sectores para entender cómo traducir esa distancia social, esos cuidados en la práctica, en nuestros ambientes. Los que estábamos más en las áreas administrativas o áreas de soporte hicimos trabajo desde casa, y después por ejemplo, dentro de la planta se trabajó mucho en la acción, en el sentido de que no solamente informamos cuáles eran las instrucciones, sino que uno llegaba a la planta y tenía el espacio separado, tenía, como nos pasa ahora que vamos al shopping o vamos a la farmacia y tenemos la señalización. Entonces, de alguna forma lo que trabajamos también desde lo comunicacional es que las personas tengan claro lo que tienen que hacer, no solamente por lo que le decimos, sino por cómo estamos estableciendo todo el ámbito de trabajo que los lleve a justamente cumplir con esos cuidados. Después teníamos planta, teníamos cosecha, ómnibus, tuvimos que duplicar la cantidad de ómnibus para que la gente se traslade, menos gente en cada ómnibus para tener el cuidado necesario. Y después tuvimos también, porque no solamente tenemos hoy las operaciones, sino que tenemos un proyecto en construcción. Estamos construyendo una planta en Paso de los Toros, estamos construyendo una terminal portuaria en el puerto de Montevideo. Entonces también teníamos que cuidar y trabajar rápidamente en lo que tiene que ver con, los trabajadores, la construcción, que paró 14 días, justamente también creo destacable el trabajo en conjunto de empresas, de sindicatos, de gobierno, en tratar de encontrar juntos soluciones para poder seguirnos moviendo y al mismo tiempo cuidando. Y bueno, el centro siempre estuvo en cuidar a las personas, en la prioridad fue la persona, y creo que lo más interesante, para llamarlo de alguna manera, de esta situación en general, es que nos puso a los líderes en esa teoría que uno de alguna manera ve en las encuestas, que las nuevas generaciones buscan el acercamiento, esa comunicación más transparente, más sentida, donde las emociones importan, donde sacamos esa teoría de que dejamos los problemas en casa y entramos a trabajar, es que nos metimos todos en la vida de todos, porque esto nos impactó a todos.
y nos hizo a todos más vulnerables. Y creo que eso cambió muchísimo el tono de comunicación, cambió mucho el relacionamiento, el estilo de liderazgo, porque nos estaba pasando a todos y a todos nos estaba tocando desde el punto de vista no solo laboral, sino personal. Todos teníamos miedo, todos estábamos preocupados por nuestras familias, ya el trabajo no tenía un límite, ¿no? No era que estoy en la oficina, estaba en mi casa donde la familia intervenía, estaba mezclada, ¿no? En ese proceso de trabajo. Entonces yo creo que lo interesante y lo bueno de escuchar el resultado y la posición de los jóvenes y las nuevas generaciones en este proceso es que de alguna manera no solamente las nuevas generaciones están valorando lo que se hizo y valorando la importancia de los vínculos personales, sino que esta situación nos puso a todos en ese contacto con lo que valoramos, con el propósito, y creo que eso ha llevado y ha ayudado a que los líderes de a poco vayan no pensando cómo deberían ser, sino siendo en un momento en el que realmente es un momento de humanidad, de vulnerabilidad, que nos acerca a eso que los millennials y la generación Z esperan, que yo siempre agrego que a veces estudiamos estas generaciones como si fueran en cierta forma extraterrestres que vienen de Marte y que desembocan acá en este mundo y los tenemos que analizar y estudiar, y en realidad lo que tenemos son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, y que en realidad, yo que ya soy de la generación, creo que X, o estoy en la baby boomer, estoy ahí me caí, creo que por un año entré en la X, en realidad esta generación es lo que nosotros construimos. Son los que escucharon muchas veces de nuestras generaciones el famoso poema de Borges, Si volviera a vivir, ¿no? ¿Cuántas veces nos han escuchado decir, si volviera a vivir, trabajaría menos, estaría más con mi familia, saldría más, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestros hijos, todas estas generaciones, son el resultado de lo que nosotros fuimos transmitiendo. Entonces, creo que no es tan difícil entender lo que necesitan, y creo que si buscamos y escuchamos lo que ellos necesitan, lo vamos a encontrar también en nosotros. Y eso nos va a permitir hacer ese clic, que creo que ya lo estamos haciendo, para poder trabajar en conjunto con las nuevas generaciones. Y me fui de tema, así que ya... Pero lindísimo el tema que tocaste, porque realmente es así, ¿no? Esa interacción existe, no podemos pensar que las generaciones son compartimentos estancos, sin embargo, efectivamente están también sesgadas por lo que son los cambios tecnológicos, lo que es, bueno, yo repito, lo vertiginoso, ¿no? Porque ha habido generaciones que han tenido más espacio para adaptarse o más tiempo para adaptarse, y en este último periodo ha sido a una velocidad. Bueno, seguimos con estos temas tan interesantes y ¿qué les parece seguir la ronda, Mariana? Perfecto. Contanos. Sigo yo. Bueno, primero agradecerte, Selva, agradecer a Omeu, a Anabela, a Fernanda por esta oportunidad, y a todas las fantásticas mujeres que están acá, que es un placer escucharlas y compartir esta mesa de diálogo. Huye y Regule es un poco para contarles del estudio. Somos un estudio jurídico, contable, notarial, tenemos más de 100 años de existencia. Integramos 385 personas, integran el estudio, abogados, contadores, escribanos, algunos ingenieros, algunos economistas. Bueno, y después estamos todas las áreas de soporte, marketing, comunicación, sistemas, contaduría. ¿Qué contarles de esta pandemia y cómo enfrentamos la crisis? Primero, decirles que actualmente estamos trabajando todos en las oficinas. Desde el 13 de julio estamos todos presencialmente en las oficinas, obviamente teniendo muy en cuenta los protocolos de cuidado del uno del otro y siendo todos muy conscientes del cuidar al otro en cada una de esas instancias en las que nos cruzamos, nos encontramos o tenemos que trabajar juntos. Pero desde el 13 de julio estamos experimentando ir todos a la oficina, salvo algún día a la semana, que después más adelante les contaré algo muy bueno que surgió de la pandemia, que es un día a la semana implementar la posibilidad de trabajar desde casa de forma fija, work from home, y bueno, una vez a la semana todos los integrantes del estudio tienen la posibilidad de continuar trabajando desde sus hogares. ¿Cómo enfrentamos esta crisis?
Me acuerdo ese 13 de marzo cuando nos fuimos todos y no sabíamos cómo seguía esto. Y recuerdo un mail que nos mandó enseguida, el lunes, nuestro senior partner, y nos dijo, nadie está preparado para esta crisis. Un poco lo que decía Florencia, ¿no? No estamos preparados para esta crisis, ni una persona, ni un líder, ni una organización, ni un gobierno, ni un país, ni el mundo está preparado para esta crisis. Pero estoy convencido que este desafío lo quiero enfrentar con ustedes y que somos el mejor equipo para afrontar este desafío. Y creo que ese fue el puntapié inicial de todo lo que después fuimos generando y cómo nos fuimos consolidando cada vez más como equipo a raíz de esta pandemia. Porque él marcó ese puntapié inicial de cómo afrontarlo, de cómo encararlo. Y se mostró como persona diciendo, yo no sé cómo enfrentar esto. Nunca lo viví, pero sé que con ustedes lo puedo hacer, lo podemos llevar adelante. Y desde el punto de vista de la comunicación y del marketing, lo que nosotros hicimos con el equipo fue, no nos podíamos paralizar, no nos podíamos quedar quietos, decir, no hacemos nada. Tampoco podíamos salir a innovar, bueno, estamos en esta situación, entonces vamos a inventar nuevas formas de comunicarnos y esto y lo otro, porque si no íbamos a saturar a nuestros clientes, íbamos a hacer cosas que no iban con nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestra esencia. Y una de las primeras cosas que hicimos la semana después fue revisitar la estrategia, revisitar aquellas guías, aquellas prioridades que en la vieja normalidad habíamos decidido. Las repasamos y las decidimos mirar con la óptica de la oportunidad, tratar de mirar esta crisis como una oportunidad. Estamos en una crisis, todos lo sabemos, nadie eligió esto, nadie cometió un error para estar en esta crisis, nos tocó a todos. Pero pongámonos la lupa de la oportunidad, de mirarla como una oportunidad. Pero también pongámonos la lupa de la sensibilidad, de desarrollar mucho la empatía, de entender las situaciones que cada uno de nosotros como personas estamos viviendo y que son distintas y únicas. Y bajo esos dos grandes ejes, la empatía, la sensibilidad y la oportunidad, revisitamos nuestros focos estratégicos. Y nos hicimos 3 preguntas. 1, ¿qué cosas tenemos que seguir haciendo? ¿Qué cosas hacemos bien y tenemos que seguir haciendo con nuestros clientes, con nuestra comunidad, con nuestra gente? Vamos a seguir y redoblando esfuerzos en este punto. ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer? ¿Qué cosas tenemos que decir no? Definir cosas estratégicas no es solo decir qué voy a hacer, sino especialmente qué no voy a hacer. Y había un montón de iniciativas que queríamos hacer que en este marco no aplicaban. No aplicaba para nuestra gente hablar de determinados temas, no aplicaba para nuestros clientes estar conversando, acercarle o hacerles encuestas de determinadas cosas. No aplicaba para nosotros. No era como nos queríamos acercar. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer que antes no hacíamos? A través de esos 3 ejes, empezamos a trabajar en un montón de cosas que nos llevó con la comunidad a acercarnos a una iniciativa muy importante como fue Canastas UI. Nosotros teníamos el know-how de poder acercarles nuestro trabajo pro bono, de poder ayudarlos a que esa iniciativa tan fantástica existiera y tuviera todas las herramientas para existir y darle a todos los integrantes de nuestra sociedad la confianza de que podés confiar en Canastas UI, las cuentas están auditadas por nuestro equipo, es un lugar para apoyar. Y eso fue una de las tantas iniciativas que veíamos que desde nuestro know-how profesional podíamos agregar valor. Con nuestros clientes, y dejo por último a nuestros colaboradores, con nuestros clientes nos acercamos redoblando esfuerzos. Teníamos que darle dentro de la incertidumbre la mayor cantidad de certezas que pudiéramos. Teníamos que ser, imagínense nosotros como abogados, como contadores, teníamos ese error de tratar de explicarles lo que estaba pasando, de darles certezas y por tanto el vínculo, el trato, la cercanía, el llamarlos, el hacer Zoom, el mandarles los informes especiales en tiempo y forma para que los conocieran y los leyeran de una forma sencilla cuanto antes. Imagínense para el departamento de marketing lo que fue esto, que
salían novedades cada 2 segundos, pero teníamos todos la pasión y la camiseta de decir tenemos que cumplirles, tenemos que informarlos, inclusive dentro de eso a los periodistas, porque ellos también tenían la responsabilidad de informar a la comunidad y nosotros los incorporamos a nuestros envíos de información y dijimos, conozcan lo que está pasando, les mandamos los informes, ni bien los tenemos nosotros generados, y bueno, generamos la verdad que una conexión buenísima, aún más de la que ya tenemos con nuestros clientes, y además nos dimos la libertad, gracias a todo el cambio tecnológico que nos llevó a hacer la pandemia, de abrir nuevos canales. Nos animamos a acercarnos a ellos con podcast, con videos de Q&A, videos de las cosas que nos preguntábamos todos. Voy en el ómnibus, ¿puedo usar tapabocas? ¿Es obligatorio? ¿No? Bueno, cosas que nos ayudaban a todos, que nos ayudaban a sacarnos esa duda y usar las a veces muy buenas redes sociales para difundir esas cosas y poder hacerles llegar el mensaje a todo el mundo. Y para nuestros colaboradores, para nuestros integrantes del estudio, como nos gusta decirle, la verdad que el desafío fue enorme, porque teníamos que estar cerca de cada uno de nosotros, de cada uno de los integrantes, y teníamos que hacerlo primero desde el líder de la organización, que la verdad que continuamente nos estaba mandando mensajes y estando presente y contándonos cosas de su situación, de qué estaba haciendo en ese día o cómo se sentía, pero también saber qué estaban haciendo los otros equipos, porque a veces nos juntábamos con los equipos, el equipo de marketing y comunicación o el equipo de notarial, y perdíamos eso que la presencialidad te da de cruzarte con un montón de gente en el pasillo. Entonces usamos distintos mecanismos para no perder el contacto y reforzar la importancia del liderazgo, Florencia lo decía, de estar presentes, de hacerse presentes. Tratar de inspirar a todos nuestros líderes y transmitirles la importancia de hacerse presente. Y no solo a los líderes, sino a cada uno de los integrantes de liderarse a sí mismo también y de reconectar con la gente que no veían. Esas fueron las grandes cosas que hicimos y que tratamos de que el concepto de equipo durante esta pandemia realmente se viera de manifiesto y se viviera más que nunca. Y creo que efectivamente lo logramos y todavía estamos transitando la crisis, no salimos, pero esas épocas eran las más álgidas quizás y realmente esos vínculos, esa energía de que estamos todos juntos en esto se vivió y logramos hacer un montón de cosas y sentirnos acompañados, sentirnos parte de lo que estábamos tratando de desafiar y afrontar. Muy interesante, Mariana. Además, ustedes estuvieron realmente expuestos con un proyecto que fue muy exitoso, el de Canastas WI. Muy interesante. Y sí, como dijiste tú, seguimos en pandemia porque el cobicho, como a veces se le dice, no va a desaparecer. Vamos a tener que convivir con él quizá durante mucho tiempo. Lucía, contanos un poquito cómo fue tu desafío. Bueno, buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar acá primero, ya lo dijimos todas, pero hoy reflexionábamos sobre la necesidad que tenemos las mujeres de generar networking y un poco Omeu, a quien agradezco la invitación, nos ayuda a eso, ¿no? A parar un poquito y a conectar entre nosotras y a poder compartir la experiencia y enriquecernos. Así que muy agradecida y muy contenta. De vuelta también, como hicieron compañeras, voy a contar un poquito quién es Itaú. Itaú es el banco más grande de la América Latina. Estamos presentes en 18 países. En el caso de Uruguay, somos el segundo banco privado de plaza. Tenemos más de 415.000 clientes, personas físicas, y más de 3.000 empresas. Y trabajamos con más de 1.000 proveedores. Esto pone un poquito en contexto el desafío que tiene la organización en un momento como la pandemia, ¿no? Es decir, yo creo que lo que primero nos interpela a todos, para lo cual no estábamos preparados, un poco lo comentaban todas, teníamos protocolos de crisis, pero no protocolos de pandemia. Pero un poco
aquel viernes 13 también, ¿qué día? Viernes 13. Yo me acuerdo que dijimos, bueno, ¿por dónde arrancamos? O sea, esto se viene, ¿por dónde arrancamos? Y creo que hubo como dos desafíos concretos, que era primero reconocer que no sabemos, y eso para una organización es muy importante, es decir, en el entendido sí tenemos una trayectoria, sí tenemos un recorrido y sí nos vamos a subir en los carriles de las cosas que hacemos bien un poquito en la reflexión que seguíamos recién, pero también saber que esto es nuevo y reconocer como el no saber, que parece una cosa menor, pero no es tal, es decir, bueno, somos vulnerables a esto también como organización y nos vamos a parar en un lugar de construcción colectiva y de aprendizaje conjunto, ¿no? Entonces, no saber y después, bueno, como si no sabemos, escuchemos, ¿no? Y entonces la importancia de trabajar con los distintos públicos de interés, colaboradores como eje, clientes, comunidad, tengo más cerca, esto de él. Colaboradores, clientes, comunidad, prensa, gobierno incluso, entender, bueno, escuchemos qué están necesitando y conectemos, yo creo que ese fue el desafío principal, es ¿para qué un banco está en la sociedad? O sea, sí, obviamente está la parte más obvia, digamos, de tienen determinados productos, tenemos determinados productos y servicios que hacen a la necesidad de inclusión financiera de todos, pero estamos para más que eso. Entonces, conectar con ese propósito, me encanta que lo hayan traído, porque soy una multiplicadora del propósito, pero es como, bueno, ¿cuál es el propósito de banco? Nosotros tenemos un propósito que es estimular el poder de transformación de las personas. Y a mí lo que me encanta es, lo teníamos todos claro, yo se los pregunto por el pasillo, todos lo contestan. Ahora sí pongámoslo en práctica. Es decir, bueno, lo hacemos y lo tenemos muy consciente, pero bueno, en este contexto, ¿cómo vamos a llevar ese propósito adelante? Entonces, conectar con esta escucha necesaria para poder dar soluciones a la gente, porque es esto de lo que es relevante para el banco, es relevante para el banco, pero en este momento tiene que ser lo relevante para la gente. Y tenemos, por la responsabilidad de ser el actor que somos en la sociedad, tenemos que apoyar y encontrar las soluciones, las mejores soluciones posibles para este momento. Entonces, internamente, dije que teníamos 585 colaboradores, eso, lo que terminamos definiendo fue un comité de contingencia que ya lo teníamos para otros procesos, pero fue profundizado con gente representante de cada una de las áreas, porque si hay algo que nos trajo también la pandemia es aprendamos a ser ágiles, ¿no? Ya somos ágiles porque tenemos metodologías ágiles, todo lo hacíamos, esa era la buena noticia. El tema de esto es que era el crecimiento y la velocidad a la que teníamos que crecer estos caminos que veníamos, home office hacíamos, ágiles éramos. Bueno, pero ahora todo mucho más rápido, todo mucho más home office. Entonces, un poco el lugar que nos pusimos fue, bueno, un comité que lo que tenga es representantes de todas las áreas que puedan tomar decisiones y que se reúna con metodologías ágiles 2 veces por día para poder entender y tomar input, no de lo que ese comité y de los distintos líderes creen. Es, bueno, el call center, ¿qué está diciendo la gente? Las redes, ¿qué está diciendo la gente? Los distintos actores, bueno, tenemos una fundación que tiene foco en la cultura y la educación. ¿Qué está pasando en la comunidad? Entonces, ¿quiénes son las distintas personas que van a estar relevando lo que está pasando, más allá de las noticias? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces, a todo ese brainstorming fantástico de un montón de ideas que surgen, porque creatividad siempre está al servicio, es, bueno, ¿cómo priorizamos? Y la prioridad la dio la gente. Entonces, yo creo que eso generó mucho orgullo, es decir, no estamos haciendo lo que creemos, estamos haciendo lo que la gente necesita. Entonces, ¿cuál fue? El primer cuidado que tomamos, por supuesto, era la salud, ¿no? De todos nuestros públicos. Entonces, nosotros somos un banco y el sistema financiero no paró, o sea, no fue cerramos todo y hasta mañana. Los colaboradores vamos a mantener lo mínimo necesario para poder sostener la operación, ¿tá? Entonces, a una semana de ese viernes 13 teníamos el 85% del equipo en home office. Una cosa que, si me lo preguntan, era impensada por todo lo que eso implica articular para 580 personas. Y realmente lo logramos. O sea, fue un trabajo de equipo maravilloso. Y después es, bueno, pero hay gente que va a estar en el frente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cuidarnos? Entonces, ese 85% nos permitió poder hacer equipos rotativos. Por supuesto que
hay una parte que más o menos fue un 15% de gente que era vulnerable, que por supuesto que no iba a rotar. Pero bueno, tuvimos una apertura de las sucursales mínimas necesarias para poder atender. También agradecer y reconocer, teníamos una trayectoria muy grande en lo digital, en esto que traíamos hoy. Bueno, qué importante, y esto también es un aprendizaje, me estoy adelantando al final, al cierre, pero bueno, así soy. Qué importante aprovechar lo digital a favor de la situación, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un camino y qué importante construir cuando no hay crisis. Construir las relaciones, construir la escucha. Si no hubiésemos tenido esos canales de escucha aceitados en no crisis, venía la pandemia y no sabíamos ni por dónde empezar. Acá lo que era como subirle el volumen a temas que ya veníamos trabajando. Entonces, lo primero que tomamos fue la decisión de cuidar y obviamente en las sucursales que estaban abiertas tomábamos todos los cuidados necesarios, lo que compartían, de poner la señalización para que la gente entendiera y fuera fácil de codificar, mensajes claros de vení al banco solo para lo que necesites, o sea, y acordate de que hay toda una opción digital que hace que no tengas que venir. Nosotros el 75% de nuestros clientes pre-pandemia usan nuestros canales digitales, o sea, era muy auspicioso decir, bueno, este mundo puede existir sin el mundo físico, obviamente necesitas ir, necesitas intercambiar, hay otro tipo de desafíos que se enfrentan en las sucursales, que por eso es tan importante tener sucursales físicas, pero bueno, en este contexto tratábamos de ayudar para que eso fuera lo mínimo necesario. Entonces, toda esa parte de cuidado y de mensajes de bueno, vamos a estar cuidando a nuestros colaboradores, por eso vamos a llevar la atención a lo mínimo, te acompañamos con los canales digitales, toda esa parte como fue la del principio. Después, enseguida, porque esta pandemia parece que estamos hablando del siglo pasado, pero fue eterna, la segunda parte fue, bueno, y ahora entonces, esto que hablaba hoy, ¿cuál es el rol de un banco en la sociedad? Entonces, ¿qué soluciones me da de cuál es el problema de la gente? La gente que decía, me mandaron a seguro de paro, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo tengo deudas de préstamos? ¿Tengo tarjetas de crédito? O sea, ¿cómo hago? Entonces, el primer mensaje así que fue como hablando de comunicación y trayendo lo que decían las chicas de comunicación clara, transparente y así, derecho a la necesidad de la gente, y fue nuestro mensaje insignia al principio, fue no te preocupes por los pagos. Tenés 90 días de diferidos como para poder preocuparte por lo que realmente importa, que es la salud y todo eso. Entonces, el mensaje fue, el banco no es un problema para vos en este momento. Y eso conectó mucho con la gente porque realmente era lo que la gente necesitaba, no me hables ahora de algo que no estoy pudiendo, ¿no? Entonces, como que ese lugar fue un lugar muy importante. También hicimos un trabajo muy grande de la gente que estaba en home office, se filmaba con el celular y hacía tutoriales de, acordate que esto lo puedes hacer así, o sea, que esto fue una idea aparte de un millennial, en esto de, como siempre, agradezcamos que existen, que es esto de, nosotros queremos aportar desde donde estamos. Y bueno, justamente, estamos en nuestras casas, obviamente estamos con tarea, porque muchos de ellos estaban haciendo la tarea por la distancia, pero bueno, ¿qué más? Y bueno, sí, ¿sabes qué? Explicarle a la gente. Entonces se filmaban y bueno, acordate que esto lo haces así. Entonces, todos los tutoriales que siempre hacemos, yo me río porque con procesos más largos y con presupuestos enormes, con celulares preciosos y la gente y con una conexión desde el lugar de estoy acá desde mi casa para ayudarte y mostrando esta realidad que decíamos de niños que pasan y bueno, nada perfecto. Eso también creo que conectó mucho y sobre todo dio este sentido, ¿no? Es justamente, tengo un momento para mostrarle a la gente que puedo ayudar a la transformación, puedo acompañar. Si bien en nuestro rol también en Sin Pandemia, digamos, es como poder ayudar a cumplir sueños de alguna forma, es bueno, ¿para qué necesitas un banco? Bueno, para que te acompañe en las distintas etapas de tu vida y te pueda ser un facilitador de las cosas que necesitas. En este momento más, ¿no? Es bueno, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a solucionar? Así que tuvimos acciones primero más operativas, digamos, de cuidado, después tuvimos acciones de comunicación mucho más centradas en las soluciones. Teníamos las pymes, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Todo acá tenemos Mercado Libre que también nos ayudó desde otro lugar, pero bueno, era como, ¿qué hacemos ahora con esta parte de la sociedad? Entonces, ¿cómo ayudamos a las pymes? Entonces, ahí también usamos instrumentos de gobierno para ayudar con todos los préstamos SIGA y poder reactivar y solucionar lo que las pymes estaban necesitando. También, esto es anecdótico, pero
somos un banco que fomenta mucho los viajes y tenemos una tarjeta preciosa que se llama un programa Volar y no vas a volar a ningún lado por un rato. Entonces, eso también fue desde la escucha, era como, bueno, y ahora, y la gente decía, no, que mis millas, justamente en un contexto donde mi sueldo se redujo, es que mis millas me valgan para lo que yo necesito ahora. Entonces, ahí en grupos de trabajo era, bueno, Volar, y quedó Volar es Hogar, se cambió el nombre del programa, todavía sigue cambiado, que ya no se llama Volar, se llama Hogar por un rato, y todas esas millas cambiaron por productos de cambia tus millas por vales por supermercado, cambia tus millas por vales en farmacia, o sea, realmente darle un valor a tu programa para algo que realmente la gente estaba necesitando. Entonces eso también fue como un cambio, y después los beneficios, esto que decían, bueno, ¿qué no tenemos que hacer más? Teníamos un montón de beneficios preciosos, que tuvimos que decir, ahora no. Entonces, sí, en la escucha a nuestros socios comerciales, porque son súper importantes y porque son muchas de ellas pymes que también estaban necesitando, entonces encontrar la forma de poder ayudarlos, pero en este momento enfocar los beneficios en lo que la gente necesitaba, y también fue beneficios en pedido ya, beneficios en farmacia, o sea, era como repensarte en un nuevo contexto. Y de vuelta, no centrados en lo que nosotros creíamos, sino en la escucha de la gente, creo que por ahí estuvo. Y después teníamos otros en temas comunidad, habían otros actores que también entendimos que era relevante acompañar. Ya les digo, nosotros tenemos un programa cultural muy fuerte y la otra industria que fue muy golpeada fue la industria cultural. Entonces también acompañamos en un fondo que se hizo para la cultura para poder sostener a todos esos artistas que habían quedado sin trabajo con un aporte muy relevante. Somos un actor que hace más de 25 años que está trabajando con la cultura, entonces entendimos que ahí teníamos que estar. Entendimos que tuvimos que estar con Canasta Sui, que compartimos, y de vuelta, había mucha gente que decía yo quiero aportar, entonces ¿a dónde? Y entre Canasta Sui y Techo, que también es un actor que trabaja mucho con nosotros, hicimos una movida también de canjear millas para poder donar, y eso también fue algo nuevo que surgió de la gente, y bueno, eso se pudo hacer. También era un momento de multiplicar más allá del trabajo, del liderazgo para la interna, que ahora lo detallo un poquito más, pero era un momento de multiplicar para afuera, y tuvimos oportunidades, traigo a Meu porque estamos acá, pero de recordar algunas cosas, ¿no? Reconectar con los valores, recordar en esto de que había tantas historias dentro de casa y realidades como personas que estaban. Entonces teníamos 585 historias diferentes, pero yo quiero hacer un comentario específico que es, y la particularidad de cómo se estaba potenciando la realidad de las mujeres en este contexto. Es decir, si ya había desigualdad, este contexto la estaba profundizando y no podíamos quedarnos callados al respecto. Entonces también los voceros estar como aprovechando este tiempo desde casa para poder recordar que estas causas son importantes, que como sociedad estemos mirando todo lo que pasa, y a esto le pusimos mucho foco. Entonces todo el tema transversal de género y la estrategia que tenemos, la hicimos explícita y salimos a hablar para recordar que esto era importante. Entonces nada, estuvimos articulando con la comunidad, estuvimos articulando, trabajando mucho con los colaboradores, trabajando mucho con los clientes, y bueno, todo eso digamos que fue la parte del durante, pero yo creo que el desafío está en el ahora, ¿no? ¿Qué aprendimos de todo esto? Y voy a dejar paso a Sole, porque ya saben que habla mucho, pero creo que el desafío es no volver a lo de antes. Entonces, el aprendizaje creo que fue súper desafiante la pandemia para las organizaciones, súper desafiante. Ahora, más desafiante es mostrar que aprendiste. Es decir, no volvimos a la misma realidad de antes de la pandemia. Y entonces, si nos hacemos... Si queremos acomodar y decir, bueno, volvamos a lo que teníamos antes, bueno, no tenemos, porque no tenemos a la misma gente, en el sentido de que fue muy transformador esta realidad, tanto para los colaboradores como para los públicos. Y esto que decíamos es, el que te elige, tanto el colaborador como el cliente, como el proveedor, es como te miró durante la pandemia y tocó con tu esencia. Entonces, está esperando más en esa línea. Y no porque la pandemia te lo trajo, sino porque realmente es una convicción de la organización de actuar de esa forma, ¿no? Entonces creo que el desafío que tenemos es el aprendizaje. Qué enriquecedoras experiencias, y como tú contabas, también se han revitalizado valores que a veces los tenemos
escritos o en la cabeza, pero en realidad no los bajamos a tierra, ¿no? Incluso ese doble papel, ese planteo que hiciste sobre la mujer trabajando desde la casa con una doble responsabilidad siempre, porque lamentablemente es así. Pero además son experiencias distintas, porque hoy, por ejemplo, no hablamos de un tema que me había contado Florencia, de que UPM hasta tomó empleados en este proceso. Y seguramente en otras empresas que han pasado procesos más graves, más complicados, este fenómeno no se dio. Y sin embargo ellos, y ahora vamos a pasar a Sole, que también yo creo que se vio, trabaja en un rubro en que fue beneficiada, llamémosle entre comillas, por esta circunstancia. Sole, contigo. Bueno, gracias. No quiero ser repetitiva, pero bueno, gracias a Mau también por la invitación y por compartir este panel o este living con estas mujeres. Nada, que creo que, como decía Lu, está buenísimo poder generar más espacios como estos y conocernos e intercambiar. Y brevemente, también para contarles un poco de Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa de tecnología que básicamente produce o brinda soluciones para comprar, vender y pagar a través de Internet. Es la empresa de e-commerce número 1 de América Latina y hoy somos más de 12.000 personas en la región. Estamos en 8 países, sigue operando en más de 8, pero en 8 con equipos y oficinas y expandiéndonos. Y de esas 12.000, más de 12.000, porque hoy ya creo que ya estamos casi llegando a los 14.000, porque de verdad estamos creciendo muchísimo, más de 1.000 están en Uruguay. Y eso realmente creo que es muy bueno y es un dato que también me parece que hace el contexto de cómo tenemos que afrontarlo y lo que nos pasa. Hoy somos 1.100 y 200 personas se incorporaron este año y para lo que queda del año tenemos algunas contrataciones previstas más. Así que, como decía Selva, sí es una industria que se vio sumamente movilizada, que ya venía en este camino, es una industria que venía en una tendencia creciente y realmente con todo esto se vio totalmente exponenciada en lo que fueron los beneficios que podía brindar como organización. Y como servicio y como producto y como todo lo que lo querramos llamar, justamente el propósito de Mercado Libre es democratizar el comercio y los pagos en la región, sobre todo en América Latina, que es donde tenemos una presencia muy fuerte. Y es esto, ¿no? Y conecto un poco con lo que hablaban de propósito y después cómo se traduce en la interna, pero es poder brindarle a cualquier persona, cualquier empresa que esté en cualquier parte de los países donde operamos, la posibilidad de comprar o acceder a un producto que tal vez por la lejanía geográfica o donde estuviera no podría hacerlo, y a su vez facilitarle medios de pagos digitales, sumados también, por supuesto, a las alianzas con los bancos, que si no, no lo podrían hacer. Entonces también hay toda una parte de la plataforma que tiene que ver con lo que es la industria financiera, que claramente está cambiando muchísimo la forma de comprar y vender y acompañando el cambio de hábitos de consumo de las personas, ¿no? Fue un momento donde para muchos no les quedó otra y para otros fue continuar con un hábito que ya tenían y para otros incursionar en cómo era comprar por internet, no saliendo de sus casas porque claramente era un impedimento en ese momento y cómo conocer y cómo llegar a poder abastecerse de una forma. Y a su vez, desde el lado de la comunidad o de las pequeñas empresas o emprendedores, cómo ayudarlos también a poder mantener su negocio y poder seguir trabajando desde ese lado cuando tuvieron que verse obligados a cerrar sus tiendas físicas. Y también fue un aprendizaje enorme poder acompañarlos en eso para aquellos que no lo tenían no eran usuarios o no sabían ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que, y algo bueno que rescato un poco de lo que escuché de todas, es que creo que tenemos varios puntos en común. Si bien industrias diferentes y poblaciones bien distintas, hay muchos puntos de contacto y creo que los focos que cada empresa trabajó fueron los mismos, pero adaptados a su estrategia y a su propósito también, ¿no? En nuestro caso, al ser una empresa de tecnología, teníamos una plataforma ya digital bastante avanzada en lo que era también comunicación, y eso obviamente nos ayudó muchísimo, pero creo que de vuelta este contexto nos cambió totalmente la estrategia de comunicación y la estrategia de trabajo con nuestra gente, ¿no? Somos, como les decía, hoy en Uruguay más de 1.000, con un promedio de edad de 24 años. O sea, realmente estas generaciones son la empresa hoy en día. En algunos equipos ese número llega a 30 de promedio, pero seguimos estando en esos niveles. Y algo que comentaba Florencia, nuestros líderes tienen esas edades y son de esta generación. Y tenemos líderes y chicos con otros equipos a cargo que tienen 22 años. Y están aprendiendo y transitando ese camino de, bueno, cómo gestionar un equipo. Ni que hablar lo que fue esto, cómo gestionar un equipo remoto y en pandemia, bueno, fue como explosivo para todos.
Y nada, hoy como con orgullo podemos decir, salimos adelante, no hubo ningún impacto negativo, más allá de transitar obviamente distintas etapas. Y ahí creo que Mercado Libre, como decía un poco Lucía, ya venía trabajando de forma ágil y con una base de tecnología y digital muy fuerte, pero sí hubo que, de vuelta, no había un protocolo para pandemia, mucho menos para una compañía que se mueve mucho a nivel regional, está muy regionalizada, y era cómo hacemos en que todos los países estemos como a la par, pero también teniendo muy en cuenta la realidad local de cada país. Obviamente la situación que está viviendo Uruguay hoy no es la misma de otros países, de hecho somos el único país que volvimos a la oficina con un esquema reducido y rotativo, con mucho cuidado, pero fue el único país que pudo volver. Y ahí fue un doble desafío, porque no solo era el protocolo general, sino además todo el plan y lo que fue la planificación de retorno a las oficinas. Y ahí nos propusimos, bueno, 3 focos para trabajar, que básicamente, por eso les decía, recojo mucho de lo que venían contando el resto, que era primero que nada el cuidado de las personas, tanto en lo que era el cuidado de salud física y emocional. Creo que la parte de salud emocional es un tema que a veces no se toca tanto, o la salud mental, y en estos momentos fue clave también tratar de meternos en eso. Lo que es el cuidado, de cuidar la continuidad del negocio, obviamente también era algo fundamental que teníamos que tener en cuenta, y lo que era el cuidado del usuario y de la comunidad, ¿no? Como el usuario, tanto el consumidor final, como el vendedor, como el emprendedor, las pequeñas empresas y todo lo que forma el ecosistema de Mercado Libre. Y ahí, entrando puntualmente a la comunicación, como les decía, nosotros tenemos una plataforma ya digital que es donde nos comunicamos. Entonces ella aparte ya estaba como un poco más allanada, pero era bueno, cómo sacarle el mejor uso y también pensar en qué hacíamos y qué dejamos de hacer y cómo nos enfocamos en lo que realmente importa en este momento. Y pasar a trabajar de forma remota. En menos de 3 días tuvimos que migrar a toda la operación, que somos más de 1000, a trabajar desde sus casas, con todo lo que eso implica, ¿no? Con cómo lo hacíamos, cómo proveíamos de todo el equipamiento para quienes no lo tenían, y entender mucho la situación particular de cada uno, que vos decís, en más de 1000 es difícil hacer las cosas personalizadas, pero realmente tuvimos que ponernos hasta ese nivel o bajar a cada uno en el día a día, entendiendo que no todos tenían las mismas condiciones para poder trabajar desde sus casas. Muchos tuvieron que volver al interior a trabajar donde vive su familia, o quisieron volver para estar más contenidos o más cerca, y también eso implicaba un desafío adicional, ni que hablar el que tiene hijos, pero también el que vive solo. O sea, cada uno tiene una situación que había que contemplar, y eso no nos escapaba, y también fuimos como claramente, la comunicación fue cambiando el tono y las etapas, el foco según iba avanzando la pandemia. Al principio fue claramente informar y jerarquizar mucho la información. No había mucha información en la vuelta, era también, bueno, informar cómo Mercado Libre se estaba plantando frente a esto, pero no solo desde un protocolo que obviamente iba evolucionando porque íbamos aprendiendo diferentes cosas, sino también ir escuchando y de vuelta, recojo un poco lo que dicen, ahora escucho más que cuento y digo, porque no sabemos qué pasa y qué vamos a hacer. Y algo que también era una incertidumbre, es decir, ¿esto cuánto dura? Porque una cosa es preparar un plan para 1 mes, para 2 meses, para 3, o cuando empezamos a ver que esto era indefinido y realmente no sabíamos cómo iba a avanzar. Entonces, bueno, por un lado esto de jerarquizar la información y hacer mucho foco en lo que realmente había que decir, y no llenar de contenido nuestra plataforma de comunicación, que realmente no iba a estar aportando. Y después digamos, fomentar buenas prácticas de trabajo remoto. Para nosotros eso fue una parte central en las personas, de decir, esto no es hacer home office, no es el beneficio de 1 vez por semana de home office, es aprender a trabajar de forma remota, que requiere el desarrollo de otras habilidades, como la coordinación de equipos distintos, como aceptar una comunicación asincrónica, respetando los momentos de la persona. No es solo a veces reuniones pautadas, sino también que a veces tenías que adaptarte a una dinámica familiar distinta, y que tu comunicación o tu momento de reunión iba a ser totalmente distinto al otro, o tu espacio de respuesta no te iba a poder responder enseguida, sino en el momento que pudiera, porque todavía me estaba acomodando en mi casa, en qué momentos podía y qué no. Y también cómo desarrollar también cada uno, ¿no?, su habilidad de autocoordinación, de autogestión y autoorganización, que fue también todo un desafío, creo, para cualquiera que era un contribuidor individual, pero para cualquiera como líder también, no solo autoorganizarse, sino organizar un equipo y mantenerlo conectado, comunicado,
y manteniendo obviamente ciertos niveles de productividad, que al principio no fue el objetivo, pero también era una incertidumbre, es decir, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a avanzar. Nuestros objetivos quedan en segundo plano, pero la continuidad de negocio tiene que digamos, que estar vigente. Entonces, era bueno, una bola de preguntas y dudas que no teníamos. Enseguida salimos primero con tener eso en buenas prácticas de trabajo remoto, cómo podemos hacerlo. Otra cosa importante que también creo que lo trajeron fue cómo poner al líder en el centro de todo esto y que sea parte del agente comunicador principal y que sea a través del líder que se comuniquen diferentes noticias, instancias o formas de trabajar. Y en realidad ese era otro desafío, era ayudar al líder, ¿no? Cómo darle guías al líder para cómo gestionar un equipo de forma remota. Y de vuelta, es una compañía que estaba acostumbrada al trabajo en home office, al trabajo digital. Trabajamos mucho con la región, entonces parte de nuestro trabajo es estar siempre conectados y más allá de estar presenciales, pero trabajamos con equipos en otros países. Pero esto era totalmente diferente. Era de vuelta, era aprender otra forma de organizarnos y de conectarnos. Y yendo, de vuelta a esto del escuchar, fue mucho de ir midiendo constantemente con encuestas de pulso, que al principio eran con una frecuencia muy seguida, después la expandimos un poquito más porque tampoco la idea era saturar a la gente de preguntas, pero sí ir escuchando y midiendo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu estado de ánimo? Más que nada, ¿qué es lo que más te está costando? ¿Cómo está el liderazgo? Y cuáles son las expectativas y qué está pasando en todo esto. Y eso se fue haciendo de forma, como les digo, con mucha frecuencia y actuando rápido en los resultados que iba pasando. Íbamos así viéndolo por equipo, por líder y cómo podíamos accionar con cada uno. Después sí nos metimos a seguir profundizando y vimos que esta parte que les contaba de la salud física, de alguna forma había información, teníamos obviamente mucho asesoramiento de lo que es profesionales de la salud, pero también meternos en la otra parte que sabíamos que estaba siendo compleja, de la parte más de conexión emocional y de salud mental. Ahí hicimos una alianza con una fundación de neurocientíficos en Argentina. Nuestra casa matriz está en Argentina, entonces muchas de las acciones que hacemos las hacemos en conjunto, donde se hizo un análisis y un estudio que justamente medía indicios de sintomatología, tanto de cuáles eran los factores estresores que estaban aflorando en nuestra población, ¿no? Más allá de las edades, de los equipos y de los países, y ver cuáles eran los factores más complejos y que encontramos factores comunes en distintos lugares. Obviamente ahí saltaron algunas apreciaciones. La gente joven, que tal vez pensábamos que era la que estaba sufriendo menos el estrés o la depresión, tal vez, y a ver, acá no era que estaban con esas patologías, sino con algunos indicios o alguna sintomatología que podían dar algún indicio que podían llegar a estarles estresando ese tipo de cosas, y todo lo que tenía que ver con el aislamiento. La gente joven, lo que sí surgió, y que sí eso no era algo tan sorprendente, pero sí lo que más estaba sufriendo era esta falta de conexión social con sus pares, con sus equipos, con sus compañeros de trabajo, y después claramente más acentuado sí en la gente que tenía responsabilidades adicionales, como podía ser estar a cargo de un adulto mayor, podía ser estar estudiando en ese mismo momento, y claramente las mujeres, y sobre todo las mujeres con hijos a cargo. Eso salió clarísimo. Entonces también era como de nuestro lado, con todas las prácticas que ya veníamos trabajando de well-being, digamos, cuáles adaptábamos o enfocábamos más a estas poblaciones que nos estaban diciendo que estaban teniendo otro tipo de problemática. Y de vuelta, el rol del líder acá es fundamental porque es el que tiene que entender, más allá de todo el apoyo que Recursos Humanos pueda estar dando, entender la particularidad de cada uno y cómo ayudo a mi equipo y cómo me reorganizo permanentemente una dinámica de trabajo para atender la realidad de todos mis colaboradores. Nosotros además volvimos a fines de julio a la oficina con un esquema en tercios y rotativos, donde vamos una semana a la oficina, estamos de forma presencial, con parte del equipo y 2 semanas a nuestras casas. Entonces eso nos permite, por un lado, en el caso de que pasara algo, poder rastrear cuál fue el equipo o hacer un fácil rastreo de quiénes estuvieron o no en contacto ahí en la oficina, y por otro lado tener 2 semanas de una especie de casi cuarentena, casi que obligatoria porque no estuviste en contacto con ese primer grupo. Por ahora es un esquema que nos viene funcionando muy bien, la gente lo recibió muy bien, obviamente vamos midiendo cómo es esa experiencia de vuelta a la oficina, con un protocolo muy cuidado,
y también desde la comunicación de cómo lo hacíamos, ¿no? Cómo lo fuimos comunicando previamente, antes de decir, bueno, volvemos el 20 de julio, fue casi, les diría, un mes antes de ir preparando también y también preguntando, ¿cómo ves la posibilidad de volver? ¿Querés volver? ¿No querés volver? Si no querés volver, ¿por qué no querés volver? ¿Dónde están los temores? ¿Cuáles son los principales obstáculos que tenés para no volver? Bueno, fuimos teniendo en cuenta todo eso, obviamente armando videos, protocolos, para que también la gente se fuera dando cuenta, bueno, qué se iba a encontrar cuando llegara a la oficina y no fuera que un día llego y acá no me puedo sentar, acá sí tengo que entrar con tapabocas, me van a tomar la temperatura, bueno, un montón de cosas donde de a poco eso fue como la gente lo fue entendiendo que iba a ser así. Una vez que estuvimos ahí, también pensar, bueno, cómo era la comunicación dentro de la oficina, ¿no? Pensar en que no fuera algo invasivo, que no te sintieras que al final era mejor estar en tu casa que estar en la oficina. Y bueno, eso la verdad que se tuvo mucho cuidado desde el cuidado de los espacios, desde mantener el protocolo y también hasta desde la gráfica, los colores y bueno, un montón de cosas de vuelta a esto, que fuera un lugar cómodo y agradable para estar y no que al final fuera una tortura haber vuelto. La verdad que fue muy bien recibida la vuelta. Una vez que volvieron, los temores que podían existir fueron como diluyéndose. Y eso, hoy estamos con este esquema y de vuelta, y con mucha flexibilidad, que no podía volver por diferentes motivos, fue totalmente considerado. Hoy creo que se rompió un gran mito que era esto de bueno, cómo va a ser la productividad de la gente trabajando cuando no lo puedo ver. Eso la verdad que no fue un tema y realmente creo que es uno de los grandes aprendizajes que vamos a tener, es que se puede trabajar de esta manera, que sí se necesita una parte de conexión presencial y emocional y que eso genera también cultura y genera equipo, pero que sí se puede mantener un esquema mixto sin estar presenciales todos y la verdad que en ese sentido está funcionando muy bien. Y después fue como conectarlos también mucho con, de vuelta, tomando lo que comentaban del propósito, con el propósito de la compañía y de cómo estaba, cómo traerles historias de la gente afuera, ¿no? Y de las pequeñas empresas y las no tan pequeñas o de emprendedores que dijeron, gracias a Mercado Libre y a las facilidades que me dieron, pude seguir subsistiendo, pude seguir trabajando. Y cómo contarles a la interna, bueno, esto también está pasando afuera, porque nosotros les contamos todo lo que estamos haciendo adentro, les preguntamos a ustedes cómo están, pero también les contamos, gracias a todo el trabajo que ustedes están haciendo, qué es lo que permite al mercado, digamos, y al país, en particular en Uruguay, a seguir también en movimiento en muchas cosas y que es parte del trabajo de ustedes. Ni que hablar el área de atención al cliente lo sufría en primera persona, porque es a donde les llegaban todas las consultas y todas las preguntas, digamos. El equipo comercial, ni que hablar, porque estaba en contacto directo con todas estas personas, estas empresas y estos vendedores. Y el equipo de tecnología que no pudo parar de seguir manteniendo la plataforma viva y que no podía parar en lo que era en seguir mejorando los productos y estar más que nunca de guardia en todo esto, ¿no? Y creo que la verdad que creo que la pandemia puso a prueba el ADN de Mercado Libre más que nunca en esto de decir, tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir pensando y más que nunca vivo el objetivo y el propósito de esto de democratizar el comercio y los pagos. Creo que de vuelta, lo decimos siempre, es como que parece que hubiera caído la pandemia para decir, el propósito está bien puesto y es donde queremos ir y donde nos movemos. Qué diversidad de experiencias. Yo me quedaría escuchándolas porque además uno aprende, sobre todo en la creatividad de respuestas, pero lo interesante es cómo todas han puesto el acento en el tema humano y en el tema de la salud emocional, tanto de los colaboradores como de la propia comunidad. Pero se nos va el tiempo, entonces yo les voy a pedir a todas así una ronda de una reflexión final, porque en realidad muchas se han referido a la segunda pregunta que yo ya tenía, que era sobre cómo atendieron la comunicación justamente con esta generación y con generación Z. Entonces, la pregunta, o mejor dicho, la ronda final va a ser una breve reflexión sobre esta experiencia nueva, este desafío. Bueno, me toca a mí. Dale, bueno, empezamos la ronda de nuevo. Bueno, yo haría un resumen. Creo que lo importante destacar de esta etapa que estamos viviendo es hemos sido mucho más conscientes de la importancia de la escucha. La escucha se ha instalado,
se ha instalado y espero que se haya instalado para quedarse. La importancia del trabajo en equipo y la co-creación. Hemos trabajado comunidades, empresas, gobiernos, autoridades, o sea, todos los grupos han estado trabajando en conjunto para que esto salga adelante, y creo que también ese es otro de las reflexiones que me parece que nos tenemos que llevar, de que esto se puede, y sin duda el liderazgo que considera al ser en su integridad y el refuerzo del propósito, ¿no? Creo que hemos vivido justamente el refuerzo de todos esos reclamos, por llamarlo de alguna manera, o pedidos o necesidades de las nuevas generaciones, y que, bueno, y tengo una confianza enorme en que vamos a salir de todo esto, vamos a seguir en esta nueva normalidad, reforzando todas esas cosas con generaciones que van a hacer de esta nueva normalidad algo que realmente sea bueno para todos y para el futuro. Gracias. Seguimos con Mariana. Bueno, Selva, yo te hago un 2 por 1, porque Lucía me leyó la mente. Me encanta. Me leyó la mente. Porque la reflexión que tengo es no perder lo aprendido, no desaprender lo aprendido. Que estas cosas que logramos como personas, como seres humanos a través de la pandemia, sea el escalón para seguir creciendo sobre eso, para seguir construyendo sobre eso, y no volver a la vieja normalidad en el relacionamiento entre cada uno de nosotros como personas y en todos los diferentes ámbitos. Me parece que desde lo tecnológico hasta lo humano, lo que aprendimos en esta pandemia, no perderlo. Y la segunda reflexión muy cortita es qué importante es confiar en las personas. Quizás no entiendo al centennial, quizás no entiendo al millennial, pero la confianza quedó de manifiesto en esta pandemia y se lograron los resultados. Seguir confiando. Ese es el segundo punto. 2 por 1. Muy bien. Lucía. Bueno, yo tomo lo de ellas, así que no voy a repetir porque iría por un camino muy parecido. Capaz que lo que sumo es, y tomo algo que dije hoy, es como personas, y no tanto como organizaciones, porque las organizaciones me parece que se lo están cuestionando, es esto, qué rol quiero tomar en la sociedad, pero es como personas integrantes de estas organizaciones que elegimos, ¿no? ¿Qué elegimos, dónde elegimos para trabajar? Cuánto, yo creo que esta pandemia lo que nos hizo fue revisar y conectar con nosotros, ¿no? Nos interpeló en todo aspecto. ¿Qué decisiones estábamos tomando? ¿Cómo estábamos viviendo la vida que estábamos viviendo? ¿Por qué trabajábamos de la forma que trabajábamos? Y de alguna manera, ¿quién había elegido por nosotros, no? O sea, a mí te daba como, mira, esta forma también se podía. Nadie acá está pintando de que fue fácil, ¿no? Pero había otra forma. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que, o por lo menos hablo en primera persona, lo que siento es como revisar, conectar y volver a elegir. Volver a elegir dónde trabajo, cómo lidero a mi equipo y qué se puso en juego y qué aprendimos como equipo de esto. Nosotros estamos muy presentes de qué vino a quedarse y qué tenemos que hacer diferente y estar trabajándolo permanentemente. Cómo vuelvo a elegir, cómo rompo algunas reglas del juego y no esperar a que otros lo hagan por mí. O sea, yo creo que lo que tenemos en común acá somos representantes del liderazgo también y del liderazgo femenino y que tiene como una fuerte impronta en la persona del centro, ¿no? No quiere decir que los hombres no, pero digo, nosotras, esto que nos decían antes, como siempre traen lo blando. Bueno, lo blando no es blando, o sea, justamente es el centro. Entonces, qué bueno que la pandemia lo recuerde y qué importante el rol que tomamos nosotras y nosotros en esta situación, ¿no? Entonces, volver a elegir, revisarnos individualmente, que ya no tiene sentido, y aprovecho esto que hoy traía al principio también y conectar para hacer el cambio. O sea, si no lo hacemos nosotros, que estamos en el liderazgo hoy y que somos parte de estas generaciones, que hay cosas que la pandemia nos vino a mostrar que esto ya no tiene sentido para mí. Entonces, no vuelvo, por eso traía el tema de aprender, que es como, no vuelvo a lo mismo.
y soy protagonista de este cambio. Entonces, como conectar con ese protagonismo y construir la sociedad que queremos. Y recordar y trabajar, y eso me pone muy feliz, que hay muchas de los actores que estamos acá, que es no solo valor económico, es triple impacto, es como valor social, valor ambiental y valor económico unidos para una economía de transición, para un cambio real. Y estamos trabajando en eso y conectar y trabajar en equipo para adentro, pero también para afuera, generar red y construir un mejor lugar, ¿no? Gran síntesis. Soledad. Yo creo que, por supuesto, comparto lo que venían comentando y creo que nos puso a prueba, y creo que lo que nos deja como uno de los tantos aprendizajes es la capacidad que tenemos como seres humanos de reinventarnos y de poder hacer lo que creíamos que no podíamos, ¿no? Del hacer cuando no sabemos hacer, lo pudimos hacer, salimos adelante. Obviamente seguimos transitando esta pandemia, no ha terminado y a veces la vemos como que fue algo muy lejano y hace unos meses nada más, pero fue tan intenso que nos parece que venimos con esto hace mucho, y creo que muchos estamos sorprendidos, más allá de la organización, pero también como personas, lo que pudimos, cómo nos logramos adaptar, obviamente con momentos peores y otros mejores, pero cómo creo que nos pone a prueba esa capacidad de, como seres humanos, de decir, podemos, era algo totalmente inesperado, totalmente poco previsto, planificado, no había manual que te dijera cómo manejar esto en esta incertidumbre. Era bueno, cómo movernos en una incertidumbre, que el mundo va a seguir así, ¿no? Si no va a ser una pandemia, va a ser otro tipo de cambio, que vamos a tener que subirnos al tren rápido, y no es que, bueno, esto es para otras generaciones que son más chicos. No, estamos todos en el mismo barco y tenemos que ir. Eso creo, y la capacidad de resiliencia también, y bueno, va en parte de esto que comentaba. Y nada, para redondear de vuelta, creo que también esto de repensar dónde trabajamos y más allá de la empresa, también el qué hacemos y qué podemos hacer desde nuestro lugar, que a veces decimos, bueno, somos una compañía de miles de personas y yo soy el que puedo mover de verdad a mi equipo primero y a mi alrededor, y cómo puedo seguir aportando diferente en lugares donde nos están escuchando y donde realmente dentro de lo malo, lo positivo, en un contexto que nadie sabe qué hacer, entonces todos tenemos como la misma voz, digamos, de poder preguntar y de poder aportar en un ambiente donde no hay expertos, salvo en algunas temáticas, pero que nada, todos estamos como armando ese nuevo protocolo, somos parte de esta historia, y creo que eso, la capacidad que nos dimos cuenta todos que teníamos de poder afrontar una situación totalmente no planificada y haber podido seguir adelante, creo que nos tiene que llenar de orgullo como personas, decir, bueno, seguimos de pie, y todos los aprendizajes que eso nos trae nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Flor, tú que fuiste la provocadora con tu encuesta. Sí, pero me dejaron sin palabras, como que iban diciendo todo lo que... Pero, a ver, yo creo que nada pasa al azar. Yo creo que esta situación fue sumamente dura para todos, pero creo que tal cual que nos hizo a todos poner el freno de mano cuando veníamos en quinta y plantearse un montón de cosas a nivel de muchísimos aspectos. Mi invitación es ya lo dijeron hoy, pero a no volver a lo de antes. Nosotros podíamos tener la oportunidad de parar y hacer lo mismo que hacíamos en la oficina en casa, o empezar a hacer las cosas diferente. Bueno, mi invitación es, no dejemos de hacerlo diferente, no dejemos de pensar que hay otra manera de hacerlo, que somos responsables, que no somos pasivos en lo que está pasando, y de alguna manera hoy traían lo de la confianza, y para mí es tal cual, ¿no? Hoy en día nos unía a todos el mismo propósito, nos une porque esto está, nosotros lo tenemos bastante controlado en el país, pero está, y el mundo nos está mostrando que no bajemos los brazos porque puede arremeter, entonces estamos todos unidos frente a eso. Ojalá que el día que no sea COVID, que igual sigamos todos atrás de lo mismo y nos apoyemos de la misma manera y tengamos como eso bien presente. Creo que cada uno de nosotros somos dueños de nuestra vida, ¿no? Y un poco romántico, yo siempre digo, a mí me encantaría que el día que yo me tenga que ir, mire para atrás y diga, lo hice bien, lo podría haber hecho mejor, pero me siento orgullosa de lo que hice y lo que dejé. Y en las generaciones, que me quedo hoy con lo que dijo Flor, que dijo, bueno, sí, en realidad nosotros también generamos estas generaciones. Nosotros en psicología siempre hablamos que tendemos a movernos por imitación o por oposición. Y yo creo que estas generaciones, en escuchar, ¿no? Tanto poemas de Borges como de Benedetti, de cosas que ¿no? Como que en realidad reclaman, añoran eso que nunca van a tener, lo que ellos están diciendo es,
pero se puede, ¿no? Y creo que nosotros todavía estamos en un momento de subirnos a ese barco y darnos cuenta de que sí se puede, de que depende de nosotros. Y la última, así como la del estribo, es otra cosa que se decía siempre es, si viene la tecnología, viene a sacarle el trabajo a los humanos. Esta pandemia no la podríamos haber vivido sin tecnología y sin humanos. O sea, la tecnología sola no hubiera hecho nada y los humanos solos tampoco. Entonces, unámonos cada vez más, saquémosle cada vez más provecho, porque cuanto más máquinas pueden hacer y habilitarnos el trabajo, podemos nosotros estar pensando en cosas mucho más estratégicas, mucho más allá y no en cosa tan cotidiana y pequeña. Muchas gracias, un placer. Bueno, vieron que les prometí un gran panel con mujeres profesionales, competentes, creativas. Así que bueno, lo único que me resta a mí es recoger el guante sobre el tema que aquí se ha nombrado de la resiliencia. O sea, la psicología positiva de alguna manera plantea que el problema se transforma en un desafío y en cómo enfrentar ese desafío y cómo preparar al ser humano que tiene que ver con la educación, con el contexto social, pero también con la autoestima. Entonces es muy importante que ustedes también, que son dinamizadoras de este proceso de renovación, de alguna manera, de procedimientos, de estilos de trabajo, etcétera, también fortalezcan la autoestima de los colaboradores, de los trabajadores, porque seguramente será una forma también de ayudarlos a enfrentar mejor las adversidades y a resolverlas de mejor manera. Así que bueno, un placer, como dije al principio, felicitaciones a todas y que sigan por este camino. Gracias a todas, un placer.